Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Le habla Fernando Garzón en el programa semanal Solidaridad, es un programa de análisis producido por Informe Ecuador a través de un canal prestigioso de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo Guayas, presidido por el licenciado Sellán, que a su vez aporta con esta apertura para el conocimiento e información de todos quienes estamos interesados en conocer los procesos mundiales, internacionales y también los que impactan a este sur global, a nuestros países, al Ecuador, de donde somos originarios. Agradecemos de sobremanera el aporte y el apoyo técnico profesional de la licenciada Kelly Alviar y del licenciado Pedro Roldán. Pues bien, no se olviden de dar sus likes y también de compartir, y nos gustaría mucho tener sus comentarios de este programa. Iniciamos entonces el programa con el tema las 5 campañas contra la izquierda en el calendario electoral del 2025 en América Latina y el Caribe. Ok, pasamos entonces a la lámina siguiente. En esta lámina tenemos lo que es el calendario electoral del 2025 en nuestra América Latina. Son procesos eleccionarios de diferentes tipos. En México, por ejemplo, está el tema judicial, está también lo que son los procesos de la magistratura, de las salas superiores y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Una dinámica interesantísima porque están generando las elecciones de los miembros integrantes del aparato del sistema judicial. Esto es una novedad en muchas partes del mundo y también en América Latina. Y es propiciado y fortalecido por la actitud firme del gobierno de AMLO anteriormente y ahora de la nueva presidenta, la primera mujer presidenta de México. Tenemos también en Belice, tenemos en Jamaica, son elecciones generales, en Haití, la triste situación de Haití, pero a pesar de eso se mantiene ámbitos de democracia, que son las presidenciales, las legislativas, Trinidad y Tobago, Honduras, Bolivia, Chile, Argentina, en diferentes fechas de este año 2025. Hay algunas que son sumamente importantes. Por ejemplo, en Chile el 29 de junio son las primarias y el 16 de noviembre son las presidenciales y legislativas. Y en caso que no haya mayoría, la segunda vuelta sería el 14 de diciembre. Hay otra que también es importante y que lastimosamente está cruzado por potenciales contradicciones al interior del partido de gobierno, que es que la elección presidencial y legislativas, que serían el 10 y el 17 de agosto, y la segunda vuelta, en caso que no haya mayoría, el 19 de octubre. También tenemos en Venezuela, que son las regionales y las legislativas. Se elegirán alcaldes, consejeros, asambleístas, y así tenemos múltiples. Y en el caso de Ecuador, este 9 de febrero, como ya se procedió, se dio la primera vuelta para la elección de presidenciales y la elección legislativas de los asambleístas nacionales. Y vamos en Ecuador para el 13 de abril, la segunda vuelta entre las dos candidaturas de Daniel Noboa y Luisa González, de Revolución Ciudadana. Pues bien, este es un poco en términos generales las dinámicas electorales en donde está de por medio candidaturas que vienen desde la izquierda, de frentes amplios como el caso de Uruguay, también de posiciones a veces divergentes como el caso del MAS, en el caso de Bolivia, y también en el caso de Argentina, donde también van a haber las primarias que son simultáneas y obligatorias para también las legislativas de senadores y diputados, donde un poco se va a percibir el nivel de impacto que puede haber tenido Milei en el ejercicio de su gobierno ya para estas elecciones también. Pues bien,
Este es un poco el ámbito donde se va a generar unos procesos posiblemente de grandes contradicciones, y esperemos y auguramos que sea un proceso igual de democrático, a pesar de las contradicciones y situaciones críticas que a veces se atraviesan. Pero en este contexto tenemos unas campañas múltiples que tratan de debilitar las posiciones de izquierda y las candidaturas de izquierda, algunas que van hacia el centro izquierda o progresismo, que también se llama, que la derecha continental, incluso con influencia muy fuerte desde Estados Unidos, de Europa, de estas tendencias políticas, incide e influye. Este es un proceso que vamos a vivir este año 2025. La siguiente, por favor. Pues veamos cuáles son las campañas que se van a generar en torno a múltiples elecciones que se están generando ya desde ahora. Algunas ya se cumplieron, como el caso de Ecuador, la primera vuelta. Pero tengamos en cuenta que aquí ya se ha puesto en evidencia lo que Wikileaks denunció, que la USAID estaba financiando a más de 6.200 periodistas en 707 medios de comunicación y 279 ONGs, entre comillas, periodísticas, incluyendo 9 de cada 10 medios de comunicación en Ucrania. O sea, esta información que compartió Wikileaks de la famosa empresa USAID, ahora denunciada por múltiples medios, por múltiples referentes del poder, incluso por el propio Elon Musk, que ya es un punto a considerarlo a fondo, cuáles son las motivaciones, pero nos pone en evidencia, de acuerdo a la información, como en el caso de Ecuador, que entregó la USAID 469.000 a una coalición de medios que se denomina Ecuador Verifica, no muy conocida realmente, pero es la que aglutina un conjunto de medios que a veces son fácilmente detectables porque tienen a veces los titulares idénticos, especialmente cuando, por ejemplo, en el asesinato de Villavicencio se dio un hecho un poco peculiar. Inmediatamente esta versión que corrió de que era culpable el correísmo automáticamente se viralizó fruto a estos medios y también obviamente a Troll Center y otros que funcionaron en forma simultánea. Pues bien, este Ecuador Verifica, esta coalición, era un ámbito también de coordinación, o es, y tenía el financiamiento de la USAID, lo cual nos da una pauta que este organismo de desarrollo que se llama, de ayuda humanitaria incluso, la USAID, que es del organismo norteamericano que por décadas, no olvidemos que fue generado a partir de la Revolución Cubana, el presidente Kennedy fue el que inicia la existencia de USAID y ha tenido múltiples influencias, incidencias en nuestros países de América Latina principalmente. Esta coalición está integrada por 47 medios de comunicación y están también los más importantes: El Universo, Diario Expreso, La Hora, Ecuavisa, Telesucesos, Revista Vistazo y Primicia. Nos da una pauta que es un ámbito de apoyo económico, financiero, en campos que asumimos, están dentro del marco de la legalidad propia de este tipo de apoyos, pero que evidentemente eso no le quita la posible nivel de incidencia o direccionamiento de sus contenidos, de estos procesos mediáticos que tienen mucha influencia en nuestros países y en el Ecuador como en otros igual. La siguiente, por favor. Entonces tenemos otra campaña en donde la izquierda ha sido acusada de ser narcodelictiva. Y lo que vamos a presentar es demostrar que esa acusación debería caer por su propio peso, pero tan grande es estas campañas mediáticas que habíamos mencionado anteriormente, que a veces la conciencia ciudadana, o lo que se dice también el sentido común, que es impuesto al conjunto de la población y que deriva a veces en decisiones también electorales, y que por lo tanto es exacerbado esta acusación de que la izquierda, sus gobiernos, sus líderes, sus partidos están vinculados, asociados a la narcodelincuencia. Es parte de cómo incidir incluso en este contexto de generar el miedo. Antes decían que
la izquierda era la que se iba a comer a los hijos, que se iba a dividir las casas en dos partes, que le iban a acatar sus negocios. O sea, eso era la década de 60, 70, 80, fue muy normal generar el miedo a quienes representaban esta izquierda revolucionaria, izquierda comunista, socialista de esa época. Ahora es el narcotráfico. Pero veamos los datos, porque en el Informe Mundial sobre las Drogas 2024, de lo que es esta Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, presentan datos y textos muy preocupantes en donde podemos decir que los narcotraficantes, consumidores e inversionistas siempre fueron ellos. ¿Qué dice? Dice, el número de personas que usan drogas se elevó a 292 millones en el 2022 a nivel mundial, lo que representa un aumento del 20% en 10 años. El cannabis sigue siendo la droga más ampliamente consumida, la marihuana. Pero también hay, aparte que son 228 millones de consumidores, también hay de los opioides, en donde hay 60 millones de consumidores, de la anfetamina, 30 millones, de la cocaína, que es lo que vamos también a profundizar, 23 millones de consumidores, y el éxtasis, que es una pastilla, tiene 20 millones de consumidores. Y en el gráfico podemos apreciar, y estos son datos de junio del 2024, que es considerado por este medio de análisis de estatista mismo se llama, que en donde tenemos un gráfico en donde podemos detectar, y ahí vienen las contradicciones mediáticas, que uno dice, ¿cómo así? Acusan a la izquierda, si es la derecha la que está de por medio, porque son sus gobiernos que han estado por décadas y han permitido que el cultivo de coca en miles de hectáreas sea a nivel mundial, donde más hay cultivos de coca es en Colombia y en el Perú. Sí, ahí, en Colombia y en el Perú, décadas de producción. O sea, estamos hablando de miles de hectáreas dedicadas al cultivo de la coca. Y eso nos da una pauta. También se incluye a Bolivia, donde se asume que el 8% del total del cultivo de coca está en Bolivia, pero no explica, incluso este organismo estadístico, calla de que el consumo de la coca en Bolivia es parte, un porcentaje significativo vinculado a las tradiciones de masticar coca, de incorporar la coca como parte de lo que son patrones de consumo de este pueblo de ancestrales. O sea, no es para drogarse como se podría interpretar. Pero en el caso de Colombia y Perú es la producción de coca orientado a el mercado internacional, orientado a los grandes inversionistas, incluidos grandes bancos. Y ahí viene lo absurdo de estas acusaciones que dicen que es la izquierda, que los sectores progresistas, porque los consumidores están principalmente en, como está en el gráfico, el 28% de los consumidores, 6.5 millones de personas, están en América del Norte. 5.7 millones están en Europa, que es del 24%. Y así también se distribuyen en otras partes. Pero también existe, y eso hay que tener siempre presente, en el sur global, o sea, toda América Latina y Caribe consume 5.2 millones de personas. O sea, no es que estamos exentos en nuestros países del consumo, pero evidentemente el peso más grande está en Estados Unidos, Europa y Oceanía y Australia, entre otros campos de importancia fundamental. Y ahí viene el asunto clave. Se ataca mucho a los productores, pero no se dice nada de cuál es el sistema de que el narcotráfico determina la distribución para el consumo directo en estos países, principalmente Estados Unidos y de Europa. Ahí no hay, parece, narcotraficantes, no hay delitos, a pesar que conocemos que grandes artistas, algunos han muerto incluso por consumo de la coca. O sea, y eso también es parte de este hollywoodense mundo que nos meten,
pero no logramos percibir que la pregunta es ¿dónde están los narcotraficantes en estos países? Todos supuestamente están en los países del sur global y obviamente vienen estas acusaciones, en algunos casos absurdas, y todos le tiran la responsabilidad a la izquierda. O sea, absurdo, más absurdo todavía. Pero ese es del ámbito del manejo también de esta campaña de medios vinculada a una campaña de acusación de narcodelictivo a los gobiernos y a los candidatos que van a participar o que están participando en los procesos que se están dando en nuestra América. Hay que saber entonces tener en cuenta eso. La siguiente, por favor. Y sigamos viendo datos con respecto a esto de los consumidores de cocaína. Miren lo que dice la Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas, en parte del texto. Dice textualmente que las consecuencias del auge de la cocaína en el 2022 se produjo una nueva cifra récord de 2.757 toneladas de cocaína, lo que representa un aumento del 20% respecto a 2021. Por su parte, el cultivo mundial del arbusto de coca aumentó el 12%, hasta alcanzar a 355 hectáreas donde se cultiva la coca. Este auge prolongado de la cocaína ha coincidido con la escalada de violencia en los estados ubicados a la larga, miren esto, a lo largo de la cadena de suministros, principalmente en Ecuador y los países del Caribe, y un incremento en los daños de la salud en los países de destino. Estamos hablando lo que habíamos señalado en Europa Occidental y Central, y también Estados Unidos y Australia, aunque no lo menciona. Esto dice el informe de las Naciones Unidas. O sea, algunos países, como el caso de Ecuador, que es parte del sur global, están incorporados a estos informes del tema del narcotráfico. La pregunta es, ¿cómo así nuestros países son ahora parte de él? Y para ver el tema de, incluso en porcentaje, cuáles son los principales consumidores de cocaína en el mundo, está Australia primero. Después sigue Albania, luego viene Estados Unidos, de Escocia, Inglaterra, España, Países Bajos, pero también hay de nuestra América, pero un porcentaje mínimo, que de Argentina, Irlanda, Chile incluso, Costa Rica, pero son parte de muchos países del mundo que tienen niveles, son el 1.5% de los consumidores. En cambio, el grueso está en estos países que hemos mencionado. Y vale también para dar una muestra de la importancia que tiene el rol de organismos internacionales y de países poderosos. En agosto del 2021, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos salieron de Afganistán después de 20 años. Y en este proceso de 20 años, Afganistán se convirtió en el más grande productor de opio. Sí, eso está en los datos estadísticos de las propias Naciones Unidas, de organismos especializados. Pero se da el caso que la producción mundial de opio disminuyó en Afganistán a un 95% disminuyó respecto al 2022. Y por lo tanto, a nivel mundial el opio disminuyó al 74%, disminuyó un 74% en el 2023. O sea, ya no está Estados Unidos, no está el ejército de Estados Unidos y automáticamente, por obra y gracia, quién sabe de qué divinidad, el resultado real, concreto, es que ya Afganistán dejó de ser el productor más grande de opio y con una disminución casi absoluta de la producción de opio. Eso nos da la pauta de que antes sí existía gran producción de opio, e incluso gran producción, fruto precisamente del rol que tenían poderes inmensos relacionados con las Fuerzas Armadas norteamericanas en el territorio de Afganistán. La siguiente. Pero esto viene también de la mano de otro campo, de otra campaña, que es un poco en donde siguen acusando a la izquierda, a sus gobiernos, a sus candidatos de aspectos que son absurdos, porque ponen a los candidatos de la izquierda y a los partidos como que están en contra de la seguridad. O sea, han implantado el miedo, han generado violencia en los hechos, han inducido violencia en nuestros países. Vamos a ver el tema delictivo, de muertes por cada 100 personas, y nos vamos a dar cuenta de que en este contexto viene todo un proceso que a cuenta de defender la paz supuestamente o tener seguridad en nuestros territorios, se convoca al rol militar de una potencia como es lo de Estados Unidos.
se ratifican acuerdos militares con Estados Unidos, se saca incluso una resolución legislativa que autoriza el ingreso del personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú. Estamos hablando del Perú también, no solo de Ecuador. Esta es una dinámica de muchas partes de nuestros países del sur global, en donde ahí se autorizó por resolución legislativa el ingreso a la República, al territorio de la República, de personal militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América con armas de guerra, del 4 al 24 de noviembre de 2024, fue hace poco, para realizar actividades de apoyo antes, durante y después del desarrollo de un foro de cooperación económica relacionado también a ejercicios militares. Y en el caso de Ecuador, como sabemos, lo hemos tratado en algunos programas, se firmó incluso un estatuto de las fuerzas con Estados Unidos y el gobierno, en este caso de Noboa, en donde tienen ya autorización completa para participar y estar en nuestro país referentes de efectivos y también equipamientos militares norteamericanos. La siguiente. Pero cuando señalamos de esto, tengamos que tener en cuenta cuál es el rol de las bases militares. Y aquí se cae otra cosa absurda. Habíamos hablado de los grandes productores, como el caso de la coca, también hablamos del opio, en el caso de Afganistán. Bueno, tal parece que mientras más bases militares existen, mayor producción vinculado a las drogas se presenta. ¿Cuál es el principal productor de coca en el mundo? Colombia. Y en Colombia, ¿cuántas bases militares de Estados Unidos existen? 9 bases militares. En este gráfico podemos ir viendo que está incluso siendo 9, Puerto Rico tiene 12, Panamá tiene 12 bases militares. El Perú, el segundo productor mundial de coca, tiene 8 bases militares. Tal parece que a más bases militares, mayor capacidad de producción de coca. A pesar de eso, se dice que la izquierda, obviamente en Colombia recién ingresó un gobierno progresista de izquierda, está tratando de cómo superar esta especie de atrocidad vinculada a la producción de la coca, porque obviamente determina cambios totales incluso en la propia economía. Pero vemos que mientras más bases militares, parece que hay mayor producción de coca. Y si seguimos la referencia a Afganistán, parece que cuando no haya bases militares, automáticamente parece que va a bajar la producción de droga. Ese es el referente que estamos viendo en este mapa. Sino que no solamente hay bases militares de Estados Unidos, sino también de la OTAN, porque se dan estos procesos de ámbitos vinculados al Comando Sur de los Estados Unidos para asumir un rol protagónico en esta especie de confluencia de alianza tácita militar, considerando la implantación de bases militares, más de 75 bases militares, reconocidas oficialmente. Y vale entonces recordar también el tema de Galápagos, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en donde prácticamente Ecuador entregó la isla Galápagos a Estados Unidos para que se constituya una base militar en base de este estatuto de fuerzas que se firmó en el gobierno de Llano Noboa y que se venía preparando desde Moreno y luego Lazo, en donde prácticamente los militares tienen luz libre, completa, luz verde, para hacer lo que venga en gana, sin ningún riesgo de que sean enjuiciados o sean, por una Contraloría propia de Ecuador, sean ubicados potenciales arreglos o manejos económicos o de compras que puedan ser parte de la corrupción, como se da incluso en el propio Norteamérica. Y vale entonces recordar el tema de las islas. En el caso de Galápagos, que tienen un estatuto especial, sucede que ya resolvieron autorizar formal y oficialmente la presencia de militares norteamericanos, la presencia de buques, de aeroplanos, de aeronaves y también construcción. Entonces nos recuerda mucho cómo el presidente Eisenhower de Estados Unidos firmó una carta el 18 de marzo de 1959 que permitía lo que se llama darle estatabilidad, o sea, que sea un estado de Hawái. Estamos hablando de la isla de Hawái, la famosa. Y
recientemente se convirtió el 21 de agosto de 1959 oficialmente en el Estado 50 de la Unión Norteamericana, luego de una votación del 94% de la población de Hawái a favor de ser parte de los Estados Unidos. Esto no nos llamaría tanto la atención si supiéramos que luego lo mismo pasó con Puerto Rico, pasó también en las Islas Marianas, donde también se tomaron las Islas Marianas a raíz de la Segunda Guerra Mundial, porque muchas de ellas, incluso Hawái, eran parte de islas que venían siendo de un coloniaje principalmente español, influencia de Gran Bretaña, pero luego vino Estados Unidos, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, y empezó a apropiarse de las islas, y logró, que puede ser el destino trágico para Galápagos, que su propia población termine aceptando la presencia norteamericana y que sean parte de Estados Unidos y le den la espalda a la patria soberana, a la patria originaria. Eso ya ha pasado con otras islas. La siguiente. Y cuando hablamos de bases militares, hay muchas, hemos hablado 79 en toda nuestra América Latina y el Caribe, pero también ya en Ecuador ya existió experiencia de bases militares, como la de Galápagos, en la isla Baltra, la de Manta. La de Galápagos fue de 1942 a 1945, la de Manta de 1999 al 2009, la de Salinas, base militar de Estados Unidos, de 1942 a 1945. En el caso de Salinas es más trágico la situación que se dio, porque fue fruto de una expulsión de la población originaria de comunidad antigua, se llamaba de la Ensenada, es donde están bases militares actualmente, que luego que tuvieron que salir del país fruto de una decisión política soberana de la Asamblea, de lo que era en ese tiempo el Congreso, que resultó de la Revolución Gloriosa del 45 del siglo pasado, en donde lograron decidir que se retire la base militar norteamericana de la península. Pero para eso ya habían pasado muchas cosas. Entre eso la expulsión total de los que originariamente por siglos así, por décadas, habían vivido ahí y los mandaron a otra parte de Santa Elena. Ahí están algunos de los que de niños fueron testigos, están al frente, estamos, yo también los estoy acompañando como parte del trabajo que hicimos sobre la base norteamericana en el Ecuador, dirigidos por Jaime Galarza, y ahí están la mayoría de ellos: Benedicto Reyes, Tarsilo Mejillón, Violeta González, Rocinto Rodríguez, María Mercedes Mejillón, Antonio Rodríguez, Stanislao Genio Mendoza y muchos otros más que están al pie de un cañón que dejaron los norteamericanos, pero estaba donde fue la base militar norteamericana. La siguiente. Pues bien, tal es esta evidencia de situaciones que tenemos ya los datos específicos, lo que está pasando ahora con Galápagos, que la decisión del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos de entrar en vigor los tratados de cooperación militar de Estados Unidos con Ecuador, firmados por Noboa el 15 de febrero de 2024. Y el 10 de diciembre se aprobó el proyecto de seguridad integral en la región insular y el instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en el campo militar. ¿En dónde? Irónicamente, en un patrimonio natural de la humanidad, declarado por la UNESCO en 1978, en donde se asume que van a combatir el narcotráfico. Puede ser, la pesca ilegal, puede ser, pero evidentemente estaba mucho más allá de estos referentes, que siempre lo ponen adelante, pero ocultan lo que es esencial, que es parte de esta imposición, implantación paulatina y gradual en nuestros territorios de nuestro sur global, en donde se siguen prosperando, generando más bases militares con varias modalidades. O sea, no es solo una base que está físicamente en un punto, tienen múltiples formas de implantación militar y con estas aperturas de absoluta impunidad, por no decir inmunidad, ante cualquier circunstancia que atraviese. Pues bien, esto ya es fruto de una decisión, como decíamos, del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos, tiene un estatuto especial. La siguiente. Pero sigamos.
Porque otra de las acusaciones que se dan en las campañas para sacar votos y debilitar a la izquierda, a los gobiernos y a los candidatos, es decir que la izquierda son los violentistas y los autoritarios. Tal parece que ellos acusan a la izquierda de lo que ellos en cambio lo asumen y lo ejercen. Ahí están los datos de Informa Ecuador, donde nos señalan homicidios internacionales en Ecuador en el mes de enero. Cifras desde enero de 2010 hasta el 24 de enero de 2025. Ahí ustedes notarán claramente que desde la parte inferior, que es 2010, 2011 y va subiendo hasta el 2025, notarán el incremento gradual, general, sostenido y totalmente desproporcionado con respecto a años anteriores, un gobierno principalmente de Rafael Correa, en donde la línea morada en la parte superior corresponde efectivamente al incremento sustancial del número de muertos por cada 100.000 personas. O sea, rompió todos los récords. O sea, ha sido un hecho absolutamente criminal. Y como para ponernos un poco en síntoma, de una sola ciudad del Ecuador está entre las 10 primeras ciudades, estos son datos de 2024, entre las 10 primeras ciudades más violentas del mundo. O sea, está o sea, le supera algunas ciudades de México, otras de Haití, pero Guayaquil tiene homicidios, 2.807 homicidios, para una cantidad de habitantes de 3.160.000 y que le da un total de homicidios por cada 100.000 de 88. Pero ya sabemos lo que pasó este mes de enero en Ecuador, en donde el Ecuador registra el enero más violento de su historia con 600 homicidios en un solo mes. O sea, es una cosa de locos, es una cosa absurda. ¿En qué se da? ¿En un gobierno progresista de izquierda? No. Se da en un gobierno de derecha, de ultraderecha. Pero acusan a la izquierda de lo que ellos hacen, que es un estilo muy propio. Ellos son los narcotraficantes y acusan a la izquierda que son los narcotraficantes. Ellos son los violentistas, los que generan tantas muertes, pero dicen que la izquierda son los violentistas, los autoritarios. Ellos hablan que hay que ser soberanos, la relación con todo el mundo, pero ellos son los que entregan Galápagos, entregan nuestro territorio. O sea, es una táctica demencial. Acusan al otro de lo que ellos son. Acusan de corruptos y son ellos los corruptos. Siempre fueron ellos. Y esta es una campaña sostenida en los procesos electorales para debilitar la votación. Sigamos entonces viendo estos absurdos que se dan en la comunicación. Y vemos ahora otro absurdo. No solo que atacan, sino también desprestigian, deslegitiman. Y el caso más realmente irónico, absurdo yo diría, casi surrealista, que dicen, cuidado, vamos a hacer como Venezuela. Esa es una frase que todo el mundo oye. Más aún, compañeros, amigos, analistas, gente inteligente, pero evidentemente no se informan, no investigan, y se dejan llevar por los relatos de los medios, de esta campaña de medios que ahí decíamos al principio. Estos son los datos del Fondo Monetario Internacional. Ustedes pregúntense, ¿cuál es el país que ha tenido la mejor desempeño económico en América Latina y el Caribe? Superó de largo el promedio anual que tenía toda la región en cuanto a lo que se denomina el Producto Interno Bruto o el desarrollo de la economía. No me van a creer, ahí están los gráficos. Y estos son datos del Fondo Monetario Internacional de abril 2023. Y aunque por las letras iniciales de cada país, Venezuela está al final, pero si ustedes ven el gráfico, Venezuela en el 2023, en esa fecha tenía el 5% de desarrollo de su economía.
y todo el resto tenía menos. Todos los países de nuestra América tenían menos. Y se había proyectado ya para enero de 2023, había estado en enero de 2023 6.5. Y en el 2024, si ustedes ven el gráfico, esa franja azul que determina cuál es el crecimiento de la economía en nuestra América por países, es Venezuela la que tiene el más alto crecimiento, 4.5, siendo el promedio de América Latina y el Caribe de 2.1. Y miren quién ataca, porque hay gobiernos como el caso de Ecuador, que de acuerdo a este dice 2.8, pero realmente eso es lo que se asume, tenía en perspectiva el gobierno ecuatoriano. Incluso va a ser menos seguramente. Pero tenemos entonces que en la economía más desarrollada de nuestra América ha sido Venezuela, no ahora, sino los últimos 3-4 años, después de salir de una crisis pavorosa fruto de todas las sanciones económicas que habían sobre Venezuela. Y veamos qué más dice el texto propio de la economía de América. Detengamos en lo que dice sobre Ecuador, países con menor crecimiento económico. Lo pone Argentina, el de Milei, ¿para qué les voy a leer? Porque mejor a un loco no vale ni oírlo. Pero también pone a Ecuador en segundo puesto, y ahí dice el dato de ese momento, 0.2 de crecimiento económico, o sea, un desastre. Y dice, el Banco Central del Ecuador declaró al país en recesión debido al bajo consumo interno, una alta tasa de desempleo y una deuda externa de 47.000 millones de dólares, de lo cual el 53% corresponde a instituciones financieras internacionales y organismos multilaterales. Por eso hemos planteado en un programa la importancia de impulsar el no pago de la deuda y asumir que hay una deuda no solo ilegítima, sino perversa, odiosa, como dicen las leyes. Demostrado está entonces que cuando dicen queremos, bien podría, si fuéramos con Venezuela estuviéramos demasiado bien, seríamos la economía más avanzada de nuestra América. Pero el relato, los medios de estas otras campañas ponen a Venezuela casi por la pata de los caballos, como se dice, cuando es absolutamente falso. La siguiente. Y con esto hemos concluido un aspecto que nos parecía importante. Y cerraríamos diciendo lo siguiente, que hay 5 campañas contra la izquierda en el calendario electoral del 2025 en América Latina y el Caribe. Asumir las verdades es una obligación de toda persona consciente y dispuesta a luchar por los intereses del pueblo y ser parte del pueblo. Implica entonces hablar con la verdad. Esta guerra cognitiva que se ha dado sobre los electores de nuestros países que están en proceso de campaña, son más de 10 campañas electorales que estamos viviendo y vamos a vivir en América Latina. Estos factores que hemos hablado, estas 5 formas de campaña diferentes, apuntan a destruir, a debilitar, a no permitir que la izquierda siga avanzando, renazca en nuestra América Latina. Pero para eso hay que también saber responder y no dejarse meter el cuento, como dice nuestro pueblo. Vamos a seguir entonces en esta dinámica de asumir la dignidad de nuestros pueblos por la prosperidad de los pueblos y para vencer a esta ultraderecha fascistoide que está intentando destruir los sueños de todos los latinoamericanos y caribeños que existen en el mundo. Gracias.